Bueno, y acá estamos en nuestra entrevista con Juan José Gómez Centurión. Juan José, oficial retirado del Ejército Argentino, veterano de la Guerra de Malvinas, donde obtuvo la más alta condecoración militar del país, la Cruz al Heroico Valor en Combate, político argentino, fue candidato a la presidencia del país en el 2019 y hoy es oficialmente precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires por NOS. Compite en el frente electoral Unión por el Futuro. No sabemos, lo dijimos bien, ¿no? Sí, perfecto, muchas gracias y muchas gracias por la invitación a este espacio. No, Juan José, gracias a usted por aceptar la invitación al programa. Bueno, y en el mapa político que finalmente se definió este fin de semana, ¿cuáles son las propuestas fundamentales que usted tiene para los bonaerenses? ¿Cuáles son los pilares de las propuestas que tiene para los bonaerenses? Bueno, nosotros seguimos sosteniendo aquello con el cual nacimos en el 2019, que es que la Argentina tiene un fracaso estructural de décadas detrás de una clase política que nos trajo hasta acá. Nosotros básicamente lo que decimos es que Argentina tiene el plan equivocado con los peores dirigentes. Y el núcleo de esta tormenta perfecta se llama clase política y sistema político. El sistema político, para terminar de implementar este derrumbe de la Argentina que ya lleva décadas, ha implementado un sistema político que tiene la misma agenda, las dos fuerzas políticas mayoritarias, detrás de una forma de socialismo blando y socialismo duro, que en el fondo tienen la misma agenda que viene destruyendo la Argentina. La Argentina debe volver a reconstruir un proyecto de nación, debe reconstruir un plan de país, donde hoy el mundo da enormes cantidades de oportunidades en términos de relaciones bilaterales, salir del multilateralismo bobo, reestructurar su sistema político, reestructurar su sistema de Estado, la concepción de la relación entre sociedad y Estado, y hacer un plan a futuro que realmente desarrolle el futuro de nuestros nietos y bisnietos. Usted plantea esto de la decepción de los argentinos, ¿no? Por esto de los planes equivocados que se vienen implementando en los últimos años, en economía, en políticas públicas, fiscales. ¿Por dónde se empieza? ¿Cuál es el orden o por dónde se debería empezar? Bien, muy buena pregunta. Porque lo que estás describiendo son los síntomas de la enfermedad, no la enfermedad. Con lo cual, la política argentina, y alrededor de eso los medios masivos de televisión, incentivan una permanente discusión sobre los síntomas del problema. La inflación, el desempleo, los planes, todo esto son los síntomas. La enfermedad que tiene la Argentina es el plan equivocado con la agenda equivocada. Argentina está insertada en forma voluntaria y de la mano de la clase dirigente a una división internacional del trabajo que tiene que ver con la Agenda 2030, que es una agenda que a nosotros, que además está declarada en Davos, en la conferencia del mundo de la postindustrialización, que lo que significa es que se terminó el trabajo en el mundo, excepto para China, y es una alineación automática de la sociedad y de la Argentina hacia la economía de China, que nos relega a nosotros a ser proveedores de materias primas, como obviamente la soja, los derivados menores de la soja, ser proveedores del litio, darle a China una base de carácter militar tecnológica en la provincia de Neuquén, y a nosotros nos relega a ese rol. Dentro de ese rol, esto tiene que ser cumplido a través de un modelo del socialismo del siglo XXI, donde la renta de la soja es capturada a la sociedad a través de un sistema impositivo, un sistema de retenciones, un sistema de doble cambiario, para que el Estado reparta. Hoy ya estamos en el mundo donde Davos habla de el subsidio universal para los habitantes viviendo de la renta de un solo producto. Esta agenda para la Argentina es mortal. La historia de la Argentina tiene que ver con su inserción en el mundo, con sus relaciones bilaterales, con el comercio exterior, con la explosión de las exportaciones, generando una renta que históricamente administró la sociedad y que hoy pretende administrar el Estado. A ver, esta agenda es la iniciada en el G20 por Mauricio Macri, hoy monitoreada por el puesto que ocupa Tolosa Paz, y usted ya estuvo hablando de esto y
también al principio de la entrevista habló del socialismo blando y del socialismo duro, entiendo refiriéndose a Juntos por el Cambio y al oficialismo. ¿Nos podría hablar un poquito, desarrollar un poquito más esto de socialismo blando y duro? Sí, claro. A ver, este modelo del socialismo del siglo XXI, a diferencia del socialismo del siglo XIX, del siglo XX, que históricamente hablaba de la captura por parte del proletariado de los medios de producción, el socialismo del siglo XXI plantea otro modelo. Quédate vos con los medios de producción y dame tu renta. ¿Sí? Y esto no empieza solamente con Mauricio Macri. Cuando ustedes ven los noticieros chinos para Latinoamérica en castellano, van a encontrar un noticiero que es sumamente simbólico y dice que este proceso arranca en el 2003 con el gobierno de Kirchner. Lo sigue Cristina Kirchner en un modelo, Cristina Kirchner nos inserta en el G20, lo continúa Mauricio Macri. Cuando ustedes lo ven a Mauricio Macri en el cierre del G20, habla claramente de la alineación argentina con la gobernanza global, con la gobernanza mundial, y obviamente ya Alberto lo continúa en forma bastante más extrema, porque Argentina es uno de los 47 países que en forma voluntaria ha firmado el Plan 2030 con Naciones Unidas. Con lo cual, frente a este modelo de socialismo del siglo XXI, presentan dos alternativas. Un socialismo duro, con cara neochavista, pero que en el fondo esconde un sistema de corrupción fenomenal, con multimillonarios que no pueden explicar el origen de la fortuna, y por el otro lado, un socialismo blando, con una cara bastante más polite, hablándole a la sociedad en otro idioma, pero que en el fondo sostiene la misma agenda. ¿Cuál es esa agenda? Aumento del gasto estatal, aumento de los planes sociales, ideología de género empujada desde afuera, aborto para que no se expanda la población. Es la misma agenda sostenida por dos caras y sostenida por dos discursos que parecen distintos, pero que esconden el mismo plan. No sé si fui claro con la explicación. No, a ver, en esto último, centrémonos, esto de dos caras, porque en líneas generales cuando se lo escucha habla de esto, de como las dos fuerzas, de alguna manera, el oficialismo y Juntos por el Cambio, juntos, en esto de lo parecidos. Y de hecho, usted se fue del PRO en el 2019 con decepción. ¿Qué cosas son lo que, o cuáles son las cosas que distinguen la propuesta de NOS básicamente de la oposición representada en principio por Juntos por el Cambio o por Juntos? Nosotros lo que decimos es que la Argentina no se arregla con un buen plancito económico, ni con un buen plancito monetario, ni con un acomodamiento transitorio con un plan de algunas de las variables. La crisis de la Argentina no es económica, no es financiera, la crisis de la Argentina es moral, porque la clase dirigente, las dos fuerzas políticas han roto con los valores fundacionales de la Argentina que están plasmados en el preámbulo de la Constitución. El orden institucional, el orden público, el valor del trabajo, el valor del esfuerzo personal, el valor de la producción, que ha sido un valor histórico que nos han heredado nuestros abuelos, y la ruptura con estos valores lo que trae es esto. Nosotros lo que decimos es que la crisis es de valores y venimos a restaurar aquellos valores que hicieron a Argentina un país que sorprendió al mundo. Igualdad ante la ley por parte de los ciudadanos, todos estos valores que han venido rompiendo sistemáticamente. En eso estamos de acuerdo, igual un buen plan económico mal no nos vendría, ¿no? A ver, hagamos la cuenta. Hace 40 años que venimos con planes económicos que venían a salvar la Argentina. Arranquemos desde Alfonsín con el plan Primavera para acá, y ha sido la misma fórmula de monetarismo, de volver intentar arreglar desde lo monetario o desde lo económico un país que sufre una estructura grave de plan y una estructura grave de valores. Con lo cual nosotros lo que decimos es, a ver, espera un segundito, ¿podemos parar con los ruidos? Gracias. Lo que decimos es, o la Argentina tiene una transformación profunda en los valores que le dieron origen. Segundo, Argentina cambia de plan y cambia de agenda internacional. Ustedes no van a escuchar jamás un candidato hablar de política internacional. Ni siquiera en el 2019, yo en el debate
logré que se instale la discusión de la política internacional de Argentina. Argentina hace 30 años que no tiene política internacional. Con lo cual, el problema de la Argentina es mucho más grave que sus síntomas. Lo grave es la enfermedad que tiene la Argentina. Bien, a ver, recién, bueno, y el aborto es un tema central de NOS, ¿no? Usted lo planteaba como el aborto para que no se expanda la población. ¿Cree que básicamente ese es el fondo de la cuestión de la ley del aborto que se trajo oportunamente durante la presidencia de Macri, se sancionó ahora? ¿Esa es la cuestión de fondo? Y no oportunamente, digamos, ¿no? No oportunamente. Está claro que el aborto es una política globalista a nivel internacional. El aborto funciona en todos los países, menos en China, por ejemplo, donde China, de pasar de la obligación del Estado a no tener más de un hijo, autorizó a que se ponía a tener dos y después autorizó que se podían tener 3. ¿Por qué? Porque China, el trabajo va hacia China, el trabajo se acabó en todos los lugares del mundo menos en China. Y China lo que tiene es un modelo totalitario de programación, de economía dirigida, de sociedad dirigida, sin derechos civiles, sin derechos políticos. O sea, el aborto en China no funciona, pero sí funciona en Argentina. Porque el planteo del modelo global es, ustedes con la soja tienen que vivir. Y tienen que vivir con la repartición de la renta de la soja por parte del Estado. Con lo cual, lo primero que tienen que hacer, por lo menos, es no expandirse desde el punto de vista demográfico. Y Argentina, desde el punto de vista demográfico, tiene 2 problemas muy serios. Primero, es un país vacío. Desde el punto de vista estratégico, es absolutamente, salgamos del problema moral que ustedes ya lo conocen, cuál es mi planteo, digamos, ¿no? Desde el punto de vista estratégico, la ley del aborto para la Argentina es un suicidio. Segundo, el problema de la demografía de Argentina, además de que está vacío, Argentina hoy sufre una demografía que ha armado la política durante 40 años con la mitad de la población en un territorio que es menor a Bélgica. Entonces, digo, la política del aborto no es que se les ocurrió a alguien acá en la Argentina, algún lobby propio de la Argentina. Viene financiado con fundaciones que son de naturaleza absolutamente globalista, como la Open Society, como la Parenthood, como todo lo que es el modelo global. Con lo cual, no es una buena idea ni un rapto de imaginación que tuvo el gobierno de Cambiemos. Fue el empuje de una política global porque Argentina está metido dentro de una agenda que implica el aborto. Bien, y ustedes como partido tienen una propuesta que es la adopción prenatal para modificar la ley del aborto. ¿Puede contarnos un poquito más sobre eso? Sí, pero a ver, lo que nosotros creo que en el 2019 hemos sido muy claros lo que significa en la Argentina, en el sistema de valores de la Argentina, el sistema jurídico de la Argentina, que la vida del niño por nacer sea de valor relativo. Eso pone a todos los habitantes de la República en un sistema de vida que tiene un valor relativo. El año que viene, que no es un año electoral, van a ver que viene la ley de la eutanasia. Entonces, lo que nosotros decimos es que la problemática, la ley del aborto en la Argentina estuvo disfrazada de defensa de todas aquellas mujeres que estaban en crisis o tenían algún conflicto con su maternidad por el origen de la maternidad, por violación, por abuso, etcétera, etcétera. Nosotros lo que decimos es que hay una solución alternativa a toda esa temática que además contempla la solución de un montón de familias que por una ley de adopción que es cavernícola en la Argentina, no pueden solucionar, familias que no pueden solucionar el problema de no tener hijos, que el modelo de la adopción prenatal soluciona los problemas de 2 naturalezas, el del conflicto con la maternidad y de aquellas familias que no pueden acceder a través de la ley de adopción a tener un hijo y a tener un integrante más en su familia, a desarrollar su vocación paterna. Con lo cual, ¿qué es lo que decimos? Con el modelo de adopción prenatal se solucionan los 2 problemas y se le devuelve a la vida el valor absoluto que tiene adentro de una sociedad y que está implícita en la Constitución Nacional y en todos los pactos firmados por la Argentina. Con lo cual vamos a llevar al Congreso esta ley de adopción prenatal. Bueno, a ver, que la ley de adopción en nuestro país no solo que es antigua, sino que no funciona bien, esto sin duda.
el tema del aborto tiene dos aristas, o sea, la nueva ley, si quiere, y el tema de violaciones y todo eso que ya estaba contemplado, que va más allá, y a ver, entiendo su postura, pero para una mujer que fue violada, sostener 9 meses de embarazo, por más que al final del camino den adopción ese niño, no sé si es la mejor forma, o sea, como tiene dos aristas diferentes el aborto, me parece, lo que tiene que ver con cuestiones de violación, abusos, etcétera, y lo que tiene que ver con la legalización del aborto en general. No, lo que tiene que ver, perdón, yo no quiero hacer un debate, no era lo que venía a hacer tampoco era el mío, un debate del aborto, porque espera, yo eso ya lo hablé durante toda la campaña del 2019, lo que yo te digo es que nadie tiene derecho a sacarle la vida a alguien. Entonces, porque si no caemos en la tesis de Ginés González García, el niño por nacer es un fenómeno, y no es un fenómeno. Primero, es un ser humano. Lo demuestra la biología, lo demuestra la ciencia, lo demuestran 300 años de ciencia en Occidente. Después, no solamente que es un ser humano, sino que además el ADN lo que demuestra que es un individuo único. En toda la historia de la humanidad y en todo el futuro de la humanidad va a haber un individuo igual. Entonces es un asesinato de un individuo. Entonces lo que digo es, el aborto no puede ser la solución de lo que falló en todos los métodos anticonceptivos. ¿Por qué? Porque el aborto es una vida. Y si la vida del niño por nacer es un valor relativo, tu vida y mi vida tienen un valor relativo también. Y la vida tiene un valor absoluto. Bueno, nada, con esto cierro. Bien, vamos a otros temas. Pero vamos no importa, cambiamos uso de armas. A ver, ¿qué significa, Juan José, la designación de la camporista Natasa Luzó como nueva titular de la ANMAC? Bueno, un paso más con un más alto nivel de corrupción de lo que ha sido la política de desarme en la Argentina de los últimos 30 años. El progresismo ha tomado dos cosas como concepto. Primero, que las armas son malas, y las armas son herramientas. Usadas en buenas manos son buenos, salvan vidas. Todos los días a nosotros nos defiende nuestra integridad gente armada que se llaman policías que están en la calle, y si la usa la persona equivocada son herramientas malas. Con lo cual, el arma no es mala, el arma tiene un valor herramental. Primer concepto. Segundo concepto. Lo que ha hecho el progresismo durante 40 años con estos planes de desarme es desarmar al ciudadano honesto, al legítimo usuario, aquel que puede comprobar que tiene un sistema de vida, que paga impuestos, que puede ser monitoreado a través del sistema de inteligencia más profundo de la Argentina, que es la FEP, y lo ha convertido en un sujeto sospechoso. El legítimo usuario es un ciudadano argentino que hace uso del derecho constitucional de armarse en defensa de la patria, y es un valor constitucional. Obviamente, como todo derecho, tiene que estar reglamentado, pero ¿qué es lo que han hecho los organismos de control de armamento? Primero, un plan de desarme, con lo que han logrado armar al delito, generando una cantidad de armas en situación irregular que terminan en manos de los delincuentes. Primero. Segundo, colocar en una situación de sospecha sistemático al legítimo usuario. El legítimo usuario es una persona que además briga para que no haya armas ilegales. Legítimo usuario es un tirador, un competidor de tiro, es un cazador, es una persona que vive en el campo y donde todos los días entran a robarle ganado, le cortan los kilobolsas, donde además hay animales que muchas veces ponen en peligro su hacienda o ponen en peligro sus hijos, con lo cual lo que nosotros estamos diciendo es que hay que revertir este proceso y hay que lograr el mayor nivel de empadronamientos de armas en la Argentina, que tiene que haber un organismo y la forma más legítima como ese lugar controle exactamente el uso irregular de armas, es que haya gente que conozca el tema y que son los legítimos usuarios. Hablemos de vacunas y de gestión de la pandemia. Hoy tuiteó algo en relación a eso, que dijo en el 2020, finalmente se vacunó, no se vacunó. No me vacuné. No me vacuné, estoy con tratamientos alternativos, con ivermectina, con todo aquello que los laboratorios ocultaron porque ya se vencieron las patentes y porque obviamente no es rentable para nadie. Ahora, lo que nosotros estamos diciendo que es una barbaridad el avance sobre este tema del pasaporte sanitario y de obligar a la gente a vacunarse. El Estado debe poner a disposición de las personas la vacuna, lo que hay de vacunas, que es una vacuna
con 1 año y medio, con alguna fase 3 terminada, las vacunas tienen que tener fase 6 para hacer una vacuna oficial, y a partir de eso, generar en cada individuo la posibilidad de vacunarse o de no vacunarse. La obligatoriedad del Estado en decir yo te voy a cuidar obligándote a vacunarte es un avance sobre las libertades individuales. Lo que ha demostrado el gobierno en 1 año y medio de pandemia, que hemos sido el país que peor la ha manejado. ¿Por qué la ha manejado peor? Porque arrancó con este concepto de decir yo, papá Alberto, que estoy a cargo del Estado, te voy a proteger. Los individuos, los ciudadanos, somos personas inteligentes. Sabemos cuidarnos, sabemos protegernos. El Estado lo que tiene que hacer es poner a disposición el sistema de salud como corresponde y poner las vacunas para que los ciudadanos nos vacunemos en forma voluntaria, no obligatoria. Bueno, no hay obligatoriedad en Argentina todavía de vacunarse y si habría disposición de otra... Todavía. Esperá que saquen el pasaporte sanitario. Vas a ver cómo pretenden que para las elecciones nos hagan una cola, decir quiénes pueden ser presidente de mesa, quiénes pueden votar y no quieren votar. Espera un poquito. Ya va a venir, Tené paciencia. Si habría a disposición otras vacunas... ¿Perdón? Si tuviéramos a disposición otras vacunas, Pfizer, Moderna, hoy llegaron, ¿hubiera optado por vacunarse? Hoy, cuando abre la campaña, después de 1 año y medio, sí, van a venir las vacunas Pfizer, que tendrían que haber venido el año pasado. No sé si me voy a vacunar o no. Hasta ahora vengo bien. Yo siempre creo que hay alguien que tiene más necesidad que yo de vacunarse. Ese, en el fondo, es mi problema subjetivo, digamos, ¿no? Bien, ahora trajo este tema de, bueno, ahora se cerró el convenio con Pfizer, largó la campaña. Y estamos a días, ¿sí? No, días que en Argentina son un montón, ¿no? Antes de las PASO. Pero tenemos las vacunas en la campaña, el DNI con género X, los planes como Super Cerca, los precios cuidados. ¿Cree que el oficialismo puede o tiene chances en función de cómo viene gestionando desde que arrancó el gobierno prácticamente la pandemia de superar o mejorar en algo la imagen de acá de cara a las PASO en principio? A ver, Argentina hace un mundo de la mano de los medios de comunicación, de los asesores de prensa, de los asesores de marketing, de las consultoras, hace un culto de la imagen. La imagen, mira de Alberto Fernández, un día está 100 y al otro día está 10. El tema, me parece que más allá de la mejora de la condición de la imagen, el problema es, y lo que vamos a ver ahora, si el ciudadano acompaña este disparate o no acompaña este disparate. Yo creo que las dos maquineras electorales se están desangrando para poder sostener su núcleo de votos. Por ejemplo, yo soy candidato en la provincia de Buenos Aires, que está entre 25 y 30 de cada lado, depende de la encuesta que ustedes miren, no la encuesta que las consultoras publican, sino las encuestas que hacen circular antes de publicarlas. Lo que van a ver es que hay una pelea fenomenal para poder sostener ese piso de 25-30 y en el medio hay una cantidad de argentinos que dicen Argentina tiene que cambiar y están buscando opciones. Bien, volvamos un segundo a Malvinas. ¿Volvió a Malvinas después, alguna vez? No, yo no vuelvo a Malvinas con bandera inglesa. Yo estuve en Malvinas con bandera argentina y es un postulado de vida que no vuelvo con bandera británica. ¿Tiene Malvinas, pensando en la vida política, tiene Malvinas en agenda en lo que significa las relaciones internacionales? Sabemos que usted siempre dice que las Malvinas, sí, claro, nos las deben devolver. De hecho, hemos leído en reiteradas oportunidades que usted, de hecho, le han escrito soldados de distintos rangos británicos y para usted las Malvinas son argentinas y todavía le duele, sí, la salida de Malvinas, ¿no? Con la pérdida de sus soldados. ¿Está en agenda, lo tiene en agenda el tema Malvinas? Sí, claro. Malvinas es un factor estratégico para el futuro de la Argentina, no solamente por el valor emocional, por los derechos que nos asisten, por su condición geográfica, por un montón de cosas, por su herencia histórica.
Malvinas, desde el punto de vista estratégico, significa la llave del Atlántico Sur, que es el vínculo de la Argentina con su futuro reclamo del continente antártico. El continente antártico, alrededor allá entre 2048 y 2050, cuando empiece a caducar el Tratado Antártico, Argentina tiene posibilidades, es el primer país que tuvo presencia permanente en la Antártida. La Antártida es el continente del futuro, es el continente que de alguna manera alberga el espacio, las reservas de agua, los recursos naturales que todavía no han sido divididos desde el punto de vista político. Por lo cual, imagínense ustedes, para nuestros bisnietos, Argentina con su reclamo antártico histórico en posesión territorial, Argentina puede ser vecino de países como Nueva Zelanda, como Australia, como Dinamarca, países desde el punto de vista territorial. Es decir, la geopolítica mundial cambia en los segundos 50 años del siglo. El continente antártico va a ser el continente que va a cambiar la geopolítica del mundo y Argentina tiene que estar presente. Y para eso, las Islas Malvinas, como punto de anclaje en el Atlántico Sur, son un objetivo estratégico de Argentina. Y yéndonos de tema, pero bueno, es un programa donde muchas veces tuvimos veteranos de Malvinas y es una pregunta que nos gusta hacer siempre y no tiene nada que ver con esta entrevista, pero siempre viene al caso. ¿Quién sería Juan José Gómez Centurión sin Malvinas? ¿Quién sería usted sin Malvinas? No, a mí las preguntas hipotéticas me cuestan. Yo soy lo que soy, cada uno está trazado y está marcado por puntos de su historia personal que le marcan la vida. Juan José es con Malvinas. Bien. No sé qué sería yo sin Malvinas, ¿no? Es otra historia, pero yo soy con Malvinas. Bien. Bueno, justo en Malvinas está el tema. Yo tengo un equipo que me está esperando acá para una reunión de campaña. Vamos con la última. Hay una frase que usted repite seguido y postea seguido. Devuelvan la patria. ¿Qué contiene? ¿Qué cosas contiene esa frase? Devuelvan la patria, devuelvan nuestro pasado, devuelvan nuestro presente, devuelvan lo que se robaron, devuelvan los valores que nos quieren destruir y devuélvannos el futuro de nuestros nietos, se los vamos a hacer devolver. Bien, clarísimo. Bueno, clarísimo. Muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, un placer.